Bueno, ¿cómo cambian las cosas de un día para otro, verdad? Ayer estábamos en el rojo más absoluto, estábamos en la depresión, estábamos en esa mentalidad de perdedores, de decir, oh Dios mío, ¿dónde nos vamos a ir? Vamos a morir. Bueno, no es de canal, pero sí en general la gente estaba mirando de una manera con mucho temor a la bolsa. ¿Y hoy qué tenemos? Pues justo el efecto contrario. Estos swings, estos bam bams del mercado son tan tradicionales como el mercado tradicional en sí mismo, valga la redundancia. Así que hoy tenemos un vídeo calentito. La verdad es que hoy tenemos un vídeo que creo que va a gustaros bastante porque es muy interesante. Voy a comentaros distintas cosas, vamos a hablar de un contenido variado y sobre todo informativo. Y una de las cosas que más me gusta que está pasando hoy, ¿os acordáis de que os he estado hablando de MicroStrategy como una mejor opción que Bitcoin para exponerse a Bitcoin, al menos hoy por hoy, tal y como está el precio? Pues hoy MicroStrategy está de enhorabuena, así que enhorabuena a los inversores que como yo tenemos una posición en MicroStrategy, porque el movimiento es muy fuerte, de un 11% arriba. Y es que vamos a mirar el mercado un poquito porque yo creo que lo merece, para ver un poquito cómo están las cosas hoy, que no están nada mal, aquí lo tenemos. Para empezar, MicroStrategy. Recordaros que tengo un canal de cripto que, por cierto, podéis ver, no sé, bueno, lo intentaré dejar en la descripción de este vídeo, pero también lo tenéis en el canal. Si vais ahí, están mis enlaces en la propia descripción del canal, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Donde voy a hablar, de hecho, y tengo un vídeo preparado donde voy a hablar mucho más en profundidad de MicroStrategy para los que os pueda interesar invertir en esta acción. Que sepáis que en ese canal voy a ahondar más de por qué creo que es una mejor opción a corto, medio e incluso largo plazo, los siguientes 1 o 2 años, que Bitcoin, por la revalorización en niveles actuales. Pero entraré en detalle. Pero aquí lo tenemos, que os comenté. Ya sabéis que mi apuesta es, y os lo dije, que desde estos niveles de lateralización creo que Bitcoin va a rebotar y nos puede regalar nuevos máximos históricos, y no es coña, o sea, no estoy siendo demasiado optimista si se cumple el patrón. ¿Y qué ha hecho Bitcoin hoy? Romper con mucha fuerza los 70.000 y está en 73.000, intentando atacar esa EMA 50 que muy probablemente no la rompa hoy, pero puede romperla mañana o pasado. Y si rompe esta EMA, también la romperá MicroStrategy, que está haciendo lo mismo, si os fijáis. Aquí tenemos a MicroStrategy. Tenemos un día de una subida fortísima, pero muy cerca de ese nivel de 151 donde está la EMA 50, que concretamente se sitúa en el 151,90. Si rompemos ese nivel, podemos ir perfectamente a buscar un impulso alcista hacia los 190, para luego volver seguramente a bajar un poquito, lateralizar entre los 170 y 190, hasta que rompamos los 200, que es una barrera psicológica muy importante, y poder seguir subiendo. Pero, simplemente para que lo tengáis en cuenta, es un día estupendo, y sigo pensando que Bitcoin va a hacer exactamente lo que pienso, o sea, evidentemente me puedo equivocar, pero es mi apuesta. Mi apuesta es que va a hacer unos máximos históricos o se va a acercar mucho a ellos, y después de eso, cuando todo el mundo esté con hype, cuando todo el mundo esté comprando en los máximos, cuando todo el mundo cree que va to the fucking moon, ahí creo que Bitcoin se va a dar un ostión de campeonato y va a bajar a 30.000, y ahí sí que vamos a confirmar ese ciclo bajista, pero creo que todavía le queda un impulso alcista más y rebotar con fuerza. Este podría ser el inicio de dicho rebote, como os he comentado, y que justo se esté dando hoy. Pues me parece muy curioso, porque llevo comentándolo las últimas semanas, 2 semanas, y justo hoy se está dando. Pero bueno, el resto de las altcoins también podemos ver ahí, hoy día fortísimo para todas las cripto. Luego ahondaremos un poquito más en por qué creo que esto está pasando. Pero también AMD, enhorabuena, he estado diciendo, estaba comprando más AMD y con razón, niveles por debajo de 200 son compra segura. 200, tal y como está hoy, sigue siendo una compra, seguirá siéndolo mañana, insisto, a 220 seguirá siendo una compra, a 230 también será una compra, ¿vale? Así que también enhorabuena, estamos de enhorabuena para los semiconductores. Nvidia también está teniendo un buen día, pero no tan fuerte como AMD. Y la verdad que hoy todo verde, excepto un poquito el Dow Jones, que está, de hecho, ELF teniendo muy buenas oportunidades. Esto es un nivel de compra para mí clarísimo. Me está tentando muchísimo meter más dinero en ELF y seguramente lo haya. Voy a comprar un poquito más de posición en ELF porque me gustan mucho estos precios. No sé si va a romper o confirmar esta rotura de los 80, tiene toda la pinta de que va a cerrar por encima de los 80 hoy, porque lleva bastante tiempo tanteando esto, pero no acaba de perder esos 79, así que yo creo que va a confirmar esos 80 y puede que lateralice unos días por estos niveles y no tardará mucho más, yo creo, en llegar y volver a romper la EMA 50. Está haciendo un poco el patrón que esperaba que hiciese y que creo que comenté también. Evidentemente el conflicto que tenemos con Irán está promoviendo que esté pasando este tipo de movimiento agresivo a la baja, pero esto es un movimiento natural de una acción que lleva subiendo un mes y muy fuerte, desde los últimos bajos ha subido nada menos que hasta el pico un 31%. Es normal que ahora esté retrayendo un poco y que esté haciendo una bajada un poquito más grande de un 10%, ¿verdad? Sí, está en un 15%, no creo que caiga mucho más de aquí, y este nivel de los 80 es psicológicamente importante y creo que lo va a mantener.
no creo que haga unos mínimos más fuertes que los anteriores. Por lo tanto, no creo que esté en esta zona de 80 mucho tiempo y volverá a seguir subiendo y quizás en el siguiente movimiento alcista sí que pueda haber los 100 o romper los 100, que será un punto de inflexión importante. Por lo tanto, ahora mismo está a punto de caramelo ELF y me parece muy interesante y siguiendo la tendencia del mercado, que os dije también la semana pasada, estaba siendo ayer no muy optimista, pero seguía con la idea, y os lo comenté, de que pese a todo, y es verdad que lo de Irán fue un todo muy importante, creía que el mercado podía tener un rebote alcista, y es lo que se está dando en casi todos los valores. Si nos fijamos en los principales índices, día muy bueno hoy, el S&P le dio igual ayer completamente ese temor por que se alargue el conflicto de Irán, hoy intentando romper la EMA 50, ahí justo en el nivel de los 6.878, de hecho por encima de la EMA 50 un poquito, lo cual es muy positivo. Si lo rompe, intentará ir a atacar los nuevos máximos y quizás romper este ciclo de lateralización. Ojalá se dé así, tengamos la continuación del bull run que lleva detenido desde diciembre, la verdad, pero bueno, veremos. Nasdaq, día súper potente, intentando atacar también esa EMA 50, como siempre, resistencia al alcanzarla, pero con muchas posibilidades de intentar romperlo mañana o pasado. Viendo el stock RSI estocástico en diario, estamos un poquito a mitad de tabla entre sobreventa y sobrecompra, así que perfectamente también podríamos ver ese ataque y no veo ningún problema. De todas maneras, es simplemente una anécdota lo del stock estocástico, el RSI, no creáis que me fijo muchísimo, pero sí me fijo en el volumen y el volumen está siendo importante en compras en comparación con las ventas que tuvimos, las liquidaciones que tuvimos estos días pasados. Estamos viendo 2 días en verde, con compras de 1,77 billones, 1,29 billones, volúmenes importantes que están reforzando el índice. Dow Jones, el que menos sube hoy, pero también todos los sectores de la bolsa mostrando fortaleza hoy. Por lo tanto, este era el resumen que quería haceros hoy. La verdad que es bastante positivo, no puedo decir otra cosa. Incluso los metales pesados, bueno, metales preciosos, o el oro está subiendo también, un poquito más tranquilo, la plata y el cobre también, el gas natural bajando y el petróleo que empieza, yo creo que va a empezar a lateralizar un poco por estos niveles para seguir subiendo seguramente a medida que el conflicto de Irán se vaya alargando y podremos ver un petróleo en unos meses quizás, y malas noticias para todos los que usamos el coche evidentemente, pero en 90, entre 90 y 100. No sé si 100 realmente, 100 es algo que rara vez ha pasado, muy rara vez. Pero podríamos intentar atacar ese 100 en algún momento, pero sí que veo al petróleo en algún momento durante este año en esos niveles de 90, por lo tanto, sobre niveles actuales, para los que os interese, yo la verdad que en petróleo no estoy metido, no es algo que me interese en exceso, pero es un 20%, oye, que además es indispensable y con el movimiento de la guerra de Irán, si os interesase no me parece una mala jugada aprovechar este movimiento que puede bajar un poquito y tocar este nivel de 70 perfectamente. Si toca el petróleo 70, que es muy probable que lo haga ahora después de esta sobrecompra monstruosa, para seguir subiendo, el nivel de 70 o por ahí es un nivel de compra muy interesante, que para esos 90 que creo que va a tocar durante el año estaríamos hablando de un 27% de beneficio respecto a niveles sobre los $70, lo cual me parece muy interesante. Cargadito, ¿verdad? Cargadito. En fin, quiero comentaros un poquito hoy también el resumen y ahondar un poquito más en lo que está pasando. Y es que al final tiene que haber un motivo detrás de estas subidas. Y yo creo que va un poquito por la franja de que el apocalipsis se pospone. Y me explico. El lunes los algoritmos descontaron la Tercera Guerra Mundial, que es importantísimo, y un corte total de suministros del petróleo. El martes, al ver que el crudo, que no me sale, fluía y que el conflicto se encapsulaba, los grandes fondos activaron la maquinaria de Buy the Dip. Esto fue ayer. En la gran caída empezaron a comprar masivamente. Ya lo comenté ayer, ya lo vimos, la potencia y la fortaleza del mercado. Ayer hubo compras masivas. En cuanto bajó, acabaron con la bajada y compraron. Muy buena señal. Y luego tenemos un acuerdo de Nvidia con inversión de 30 billones de OpenAI sobre los 100 billones estimados, que esto ya lo habíamos comentado la semana pasada. También el acuerdo... acuerdos distintos que se están firmando con IA y también el acuerdo maravilloso que tiene AMD, que también firmó con Meta. Por lo tanto, estas cosas animan al mercado. Y luego está pasando algo que justo yo creo que todos los pesimistas de la IA y todos los pesimistas del fin del mundo y una tecnología vacía y todas esas personas que están todo el día procurando decir que hay una burbuja en la IA, insisto, la hay en los valores penny stock, en las acciones muy baratas, no la hay en acciones como AMD, Nvidia, Microsoft, no. Bueno, Microsoft es un poquito interesante, me encanta la acción, estoy invirtiendo personalmente, pero sí que es verdad que
OpenAI, ChatGPT, está teniendo problemas, no está dando el dinero que tendría que dar y podría haber una sorpresita, y si puede haber un pop de la supuesta burbuja podría ser cuando ChatGPT en algún momento se presente en bancarrota, que aunque parezca mentira, puede ser si el modelo publicitario que están intentando implementar sobre poner publicidad en las búsquedas no acaba de dar los resultados y el dinero que necesitan para justificar la inversión monstruosa. Eso podría hacer que el mercado entero bajase y colapsase. Y evidentemente que nos diese unas oportunidades de compra infinitas, porque entender una cosa, si llega a pasar eso, si ChatGPT llega a irse a la mierda, quiero que entendáis una cosa, no se va a acabar la IA porque ChatGPT acabe siendo un fiasco, acabe siendo algo que pudo ser y que no fue. Las empresas seguirán generando miles de millones, la IA seguirá siendo una realidad y de aquí a 10 años nos acordaremos de la gran oportunidad que tuvimos cuando ChatGPT se fue a la mierda y todo se fue al garete. Microsoft, AMD, Nvidia bajando a 100, AMD bajando a 100 también, que podría darse el caso si es que pasa esto con OpenAI. Está esa posibilidad. ¿Y qué tenemos que hacer como inversores, value investors a largo plazo? Tener siempre una zona de liquidez importante para este tipo de caídas, aprovecharlas y tener ingresos constantes todos los meses también para poder comprar las bajadas, evidentemente. Y bueno, como decía, la Big Tech se está convirtiendo, digamos, en un valor refugio. Cuando hay miedo, el dinero ya no va solo a otras empresas, como os he dicho que diversifiquéis, en el Dow Jones, como puede ser una que me encanta, que es el Beauty, Estée Lauder, Nike, este tipo de empresas, o Coca-Cola o Johnson & Johnson. Ahora también va a Microsoft, va a Apple, va a Google. ¿Y por qué? Porque tienen montañas de dinero en efectivo para sobrevivir a cualquier crisis y tienen márgenes brutales. Esto es cierto. O sea, si pasa algo muy gordo, estas empresas no van a ninguna parte. Van a sobrevivir. Tienen una potencia detrás con tanto efectivo que pueden sobrevivir décadas. Así que ahí lo tenéis. Y ayer lideraron el rebote porque los institucionales las vieron con un descuento del 3%, que no querían desaprovechar, evidentemente. Compraron de manera inteligente esa caída. Y son grandes noticias para el mercado en general. No nos vamos a mentir, es lo cierto. Pero lo que es hoy, mañana puede ser de otra manera. Hoy podemos estar felices, pero recordar, las bajadas son siempre oportunidades de compra, por lo tanto hay que también estar felices. Si el mercado cae, sobre todo de esas acciones que te encantan, si las ves caer, compra porque evidentemente son oportunidades. Voy a hacer un vídeo ahora que me voy de vacaciones la semana que viene, que tengo preparado, donde os voy a explicar cuándo comprar y cuándo vender, que es un vídeo así un poquito más básico, pero en el cual yo comparto un poco las estrategias que tengo como inversor a largo plazo. Voy a poner ejemplos de cómo comprar una acción, en qué niveles comprar respecto a las expectativas que tengo, en qué rangos estoy a gusto de compra respecto a la revalorización que quiero, con un promedio X o Y, y durante un periodo de tiempo determinado, y las tendencias del mercado, siguiendo distintos patrones que son importantes de cara a comprar, y cuándo vender y por qué, y los motivos que me pueden hacer como value investors deshacerme de una acción que, por ejemplo, tengo para 5 años, de repente llevar con ella un año o dos y venderla. Hay algunos motivos muy extremos, pero los hay, que comentaremos. En fin, siguiendo con un poquito el día de hoy, el activo o sea, Bitcoin. Es importante hablar de Bitcoin y es que está siendo el activo inconfiscable. En un conflicto geopolítico grave como el que estamos teniendo, el dinero tradicional se puede llegar a bloquear, se puede manipular, se sanciona o se devalúa. El capital institucional y las grandes fortunas se están dando cuenta de que pueden utilizar BTC o pueden almacenar su dinero en BTC exactamente para lo que fue creado: mover valor sin depender de gobiernos ni bancos centrales. Es decir, en grandes conflictos como guerras, creo que Bitcoin puede ser uno de los mayores activos, si no el mayor activo de todo el mercado. Es más útil que el oro en ese respecto porque lo puedes mover, lo puedes transportar, está en la nube, depende de cómo lo tengas, también en un cold storage, hay maneras de almacenarlo, todo eso ya te lo explicaré en mi canal cripto, pero es lo cierto y es uno de los motivos también por los que creo que sube, porque tiene también motivos para subir respecto al conflicto. Por otro lado, el petróleo sigue tenso y el sector de la defensa sigue en máximos, lo cual es interesante. Ya hemos hablado del petróleo y os he dicho lo que creo. Y en los próximos días hay un ataque a infraestructuras petroleras clave en el estrecho de Hormuz y el rebote se desvanecerá en minutos, lo que os he comentado. El mercado está comprando tiempo, no soluciones. Puede volver el petróleo, como os he dicho, a la zona de los 70. Cuando llegue ahí me parece una compra muy inteligente. Luego, la transferencia de la riqueza está sucediendo. Mientras el inversor novato vendió el pánico el lunes, asustado por las noticias de Irán, los institucionales lo compraron el martes. Y se puede argumentar que los más listos metieron el capital en Bitcoin para protegerse de devaluación. O MicroStrategy, que es mi opción favorita respecto a Bitcoin. Yo ahora mismo prefiero MicroStrategy. Y me está saliendo bien la jugada por ahora. No va a salir mal tampoco los que compren Bitcoin y estén buscando. Pero, ¿veis? En MicroStrategy tengo
una estrategia no tan largo plazista, tengo una estrategia más para este año incluso, dependiendo de los tantams del mercado. Es decir, estoy esperando una recuperación potencial de MicroStrategy este mismo año desde niveles actuales de más de un 100%. Cuando eso se dé y llegue a unos niveles aproximados de entre 300 y 400, yo venderé mi posición. Que luego sigue subiendo y Bitcoin me hace un slap in the face y sigue subiendo, hace nuevos máximos y no deja de subir, pues oye, solo habré ganado, como os dije, habré doblado. Pero que no, y luego cae Bitcoin muy fuerte a los 30.000, compraré tanto MicroStrategy como Bitcoin, porque MicroStrategy sobrevivirá al ciclo bajista de Bitcoin, como ya sobrevivió en su inicio cuando tenía mucho menos capital que ahora. Y no solo sobrevivirá, sino que rebotará a lo bestia. Y también compraré Bitcoin, y será esa vez a largo plazo, cuando vea MicroStrategy por debajo de niveles de $100 y a Bitcoin en niveles de entre 30.000 y 50.000, yo personalmente compraré. Ahí lo dejo. Y nada, poco más que comentar. Por cierto, lo de que los retailers vendieron el lunes, empezaron las ventas, pero sobre todo las ventas masivas vinieron el martes, que lo he explicado un poco mal. Y el mismo martes fueron los institucionales donde también lo compraron, simplemente por comentar. Y nada, poco más que decir. Fijaos en el VIX, hoy bajando a los niveles que llevábamos teniendo toda la semana pasada y la semana anterior. Niveles ya que dan más tranquilidad, 20, muy lejos de esos 30, que ahí es donde cunde el pánico bastante, incluso acercándonos a los 30. Por ahora un mercado muy tranquilito. Bitcoin que sigue subiendo hoy en esos 73.000, pero que hoy no va a romper la EMA 50, estoy prácticamente convencido. De hecho, mañana podría venirse un pequeñito retroceso a los 70.000, no de golpe quizás, pero podríamos ver cómo retrocede Bitcoin los días siguientes a los 70.000, y es importante que defienda los 70.000 para luego seguir subiendo y atacar esos 80.000. Veremos, pero yo creo que puede ser un escenario probable. Así que nada, día muy bonito en bolsa. Estos días son de los que más nos gustan a ver los inversores, casi todo en verde. Y por cierto, una de mis acciones también que siguen en el Gulag, Fiverr, sigue siendo una pedazo de compra. Me parece que en el futuro esta empresa es una incomprendida, me puedo equivocar, no tengo una posición tampoco muy agresiva, pero a mí, ya lo he explicado, analicé Fiverr y me encanta. Fiverr es una empresa a mí que me gusta. Cuidado con la exposición, hay que tener menos exposición a esta empresa, tiene un riesgo alto por el tema de la disrupción de la IA, que yo no lo creo, no lo veo, es para contratar a gente autónomos y para empresarios y el pequeño empresario que quiere contratar ayuda externa de personas para llevar a cabo su negocio. Y los números no están diciendo que se esté dejando de contratar, sino al contrario, que la IA está ayudando a esos autónomos a poder contratar a más clientes a la vez. Por lo tanto, es un win-win. Ya veremos, va a estar en el Gulag un tiempo, al menos hasta los siguientes resultados, y los casi $10 que tiene pues son un chollazo. Esa es la verdad. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, creo que por aquí lo puedo dejar hoy. Recordaros, mañana haré también otro vídeo analizando el mercado, pero a partir de mañana haremos otro tipo de vídeos distintos, al menos hasta que vuelva de mis pequeñas vacaciones, que nada, es un retiro muy rapidito, pero no voy a poder disponer del ordenador que tengo ahora. Así que, de todas maneras, os dejo vídeos de calidad y además así veo si os gustan y haré más también ese tipo de contenido que yo creo que es muy interesante, que es un contenido más educativo, para intentar enseñaros también un poquito cómo invierto yo y cómo podéis invertir si todavía no tenéis ese tipo de conocimiento. Y hablaremos también de la burbuja de la computación cuántica, que es la mayor burbuja que hay ahora mismo en el mercado. Así que nada, desearte un buen resto de día, un buen resto de semana. De todas maneras, nos vemos mañana aquí, así que suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones. Like para ayudar con el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.